Bienvenidos a video76online.com, este nuevo proyecto donde se cuentan historias de vida, se destaca la vida de nuestros artistas, se promueven nuevos artistas, un canal dedicado a la cultura, a la realidad del Caribe colombiano. Un nuevo invitado, José David Nave Cardoso, senador de la República. Poco hablaremos de política. Senador, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Víctor, y bueno, saludar a todos los que nos ven a través de este nuevo proyecto. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser muy cercano a su señor padre, quien fue senador durante un poco más de 25 años, hoy ya fallecido. Y él me contaba que dentro de sus preocupaciones, el que no tenía un sucesor político, que a usted no le gustaba la vida política, usted estaba de cónsul en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se transformó? No, mira, yo creo que tal vez él lo que guardaba, la esperanza que él guardara es que yo no me metiera en el tema político. Ajá. La política es algo muy dura, sobre todo en este país, donde si pudiéramos exportar la envidia, Colombia sería un país riquísimo. La política en Colombia es tan dura que existe la mala prensa, que existe una cantidad de cosas que hace daño. No es fácil, Víctor. Si a mí tú me preguntas si yo quisiera que un hijo mío estuviera en política hoy, te diría que no. Ajá. Pero son cosas que uno no puede ocultar, no puede parar. Y lo mismo me pasaría en un futuro si alguna persona cercana a mí o uno de mis hijos decide participar en política, no lo voy a poder detener. Es decir, ¿su padre no le inculcaba que fuera dirigente político? No, él no, la verdad que yo siempre tuve un padre cumplidor, que me enseñó, que me dio mis valores, que me dio las grandes enseñanzas que tengo en la vida, pero él nunca me inculcó la política. Lo que pasa es que yo viví la política desde muy niño, siempre acompañé a mis padres, a mi papá y a mi mamá, a los municipios, mientras los demás niños los domingos estaban jugando boletrapo o volando cometa o jugando trompo o bolita uñita. Un domingo yo estaba en los municipios con mi padre. En aquella época las vías no estaban pavimentadas. Uh-huh. Y que me acuerde de mi infancia, él tenía un Land Rover donde hacían unas temperaturas bravas, eso no tenía aire acondicionado. Y yo iba a los municipios, y por eso quiero tanto los municipios, porque los conozco desde muy niño, conozco la idiosincrasia, no me da ni miedo, ni le tengo temor a la plaza pública, y entonces sencillamente así le fui cogiendo amor a este tema. Pero ¿qué recuerda de esa vida política? ¿Qué dirigentes del pasado recuerda? Por ejemplo, su señor padre tuvo mucha contradicción con Juan J. Sleví. No, tú sabes que el tema de Juan J. Sleví fue al final de la vida política de él, de Juan J. Sleví. Lo que sí recuerdo es que mi padre, después de esa envidia o problema que tenía Juan J. Sleví con mi padre, sencillamente él lo jubiló, le dio la oportunidad. Ajá. Que se jubilara. Esa es digamos, la anécdota que tengo de él. Tengo anécdotas importantes y recuerdo de mi infancia, recuerdo a Pedro Martín Leyes, a Francisco Carbonell. Conocí cuando tenía 18 años a Juan Manuel Santos. Cuando yo tenía 18 años lo conocí, y desde ahí hicimos una gran amistad con él. Yo no conozco al Juan Manuel de ahora, sino hace 20 años, más o menos, no menos, hace como 20 años lo conocí. Hace 20 años lo conocí, comencé a trabajar con él. Anécdotas importantes.
Conocí al Fuachar empresario, más no político. Ajá. En esa época mi padre y él tenían unas buenas amistades y uno de los grandes impulsores empresariales era Fuachar. Yo entiendo que su padre, el senador José Dame Terán, fue una de las personas que ayudó a que Fuachar fuera gobernador. Fue la persona que ayudó Ajá. a que Fuachar fuera gobernador. Por él fue gobernador. Recuerdo cosas como... ¿Pero eran amigos? Muy amigos, Ajá. eran muy amigos porque eran de la colonia árabe y Fuachar impulsaba mucho a mi papá, eran muy buenos amigos. Yo creo que de las cosas que de pronto ellos dos tuvieron que haber solucionado antes de la partida de mi padre era eso, ¿no? Pero, ¿cuándo se fractura esa relación amistosa y política? Yo creo que alrededor de las dos familias siempre han existido ciertas personas que subsisten con la enemistad, que subsisten con el antagonismo, lo que llamamos carboneros aquí en la costa Caribe. Y a partir después de unos años que él fue gobernador, comenzaron esos carboneros a ver en Fuachar una persona que fuera antagónica a mi padre. Y ahí se fue diluyendo la amistad, ¿no? Se fue diluyendo la amistad. El poder tiene eso, el poder, las personas que no saben manejar el poder, eso le hace mucho daño a la sociedad y a las mismas personas en sí. Bueno, senador, pero si hay carboneros también hay palabreros, ¿no? ¿Hubo palabreros ahí para que el teléfono roto se recompusiera? Yo creo que de pronto sí los había, Víctor, pero las personas cambian con el tiempo y la verdad yo no te puedo decir por mi diferencia de edad y además que estuve mucho tiempo fuera del país ante una amenaza de secuestro en 1999. Duré casi 10 años fuera del país y yo no puedo decir de primera mano si hubo algunos palabreros o no. O sea, hay una gran parte de mi vida que no estuve al lado de mi padre, que estuve preparándome, estudiando, haciendo mi maestría, haciendo mi especialización, y ese tema me alejó de la vida política un tiempo. Bueno, debo hacer aquí una aclaración. Dije que no iba a hablar de política de la coyuntura, es que no estamos hablando. Estamos haciendo como una especie de la vida nuestra. Es que la vida mía y la vida de mi familia no se puede desligar de la política, Víctor, no se puede separar. Es una cosa que vamos unidos, ¿no? Sí, claro. Bueno, usted es el único varón de una familia de 4 hermanos, ¿verdad? 4 hermanas, sí, tengo 4 hermanas y yo. Ajá. ¿Y qué pasó con sus hermanas? ¿A nadie le hizo cosquilla a la política? De pronto tenía una hermana que sí le hubiera gustado, o sí le gusta la política, mi hermana mayor, pero la verdad que al final, por lo mismo de la dureza de la política, ella de pronto se abstuvo de meterse en esto de la vida política, pero en sí a mi mamá, a mis hermanas le gusta la política, solo que nosotros en la familia tenemos una ley natural, que mientras yo esté en la vida pública, como lo estuvo mi papá, no puede haber dos names ejerciendo la política. Bueno, ¿cuáles son las distancias que hay entre su padre, hoy ya fallecido, y usted? Bueno, yo creo que la gran virtud de mi padre fue saberse retirar a tiempo. Ajá. Este es un país cambiante, un país de las redes sociales, del internet, del cumplimiento. El país de mi padre era un país diferente, era un país de ser efectivo, de cumplir con su trabajo sin tener que ir a trabajar. Las personas tal vez no entienden eso. Hay muchas personas que van a trabajar y cumplen 8 horas diarias de trabajo, pero una persona que va una sola vez, 1 hora o 2 horas o 3 horas a trabajar, cumple mejor papel que esa persona que está sentada ahí, digamos, calentando el puesto. Pero entonces, su padre era un gran conciliador y además un excelente anfitrión. Dice que usted de esto, de excelente anfitrión, poco a poco. No. Es que no hay la oportunidad de serlo, Víctor.
cuando tú ves a los jóvenes de ahora, tú te das cuenta que los jóvenes ya no son sociales. Los jóvenes no quieren hablar por un celular, quieren escribir. No quieren tener una conversación que los comprometa. Y eso le está pasando a la sociedad. En aquella época, alrededor de una buena mesa, alrededor de un buen vino, alrededor de una buena comida, se solucionaban los problemas del país. Ya eso no ocurre. Ya eso se acabó. Tú ves que los jóvenes ahora... ¿Usted no le sirve la comida a sus invitados como hacía su padre? Sí, eso sí lo hago. Pero por la, digamos, el tiempo que están ocupados, digamos, los demás congresistas, yo puedo invitar a mis congresistas a mi casa, pero realmente ellos muy poco pueden cumplir o podemos tener esa relación social. Mi padre tenía una ventaja, que es tener un suplente. Entonces, en muchas ocasiones... ¿Era un secretario general? No, ese senador podía dedicarle tiempo a la provincia, ¿verdad? Y tú veías que los congresistas iban 6 meses al año a Bogotá, se quedaban 6 meses trabajando en la provincia, pero su suplente estaba en Bogotá ejerciendo como senador. Ahora el tiempo es completo. Yo no voy a entrar a dirimir qué es bueno o qué es malo, si aquello era bueno o esto es malo. Lo que te digo que había mucho más tiempo para tener esas relaciones sociales, para tener esas actividades. Ahora los congresistas somos nacionales. Por nosotros pueden votar en el Senado desde La Guajira hasta el Amazonas. En la época de mi padre, los senadores eran por departamento. Departamento del Atlántico, Departamento de La Guajira, Departamento de Sucre. Sus últimos años como congresista, cambió la ley para ser senadores nacionales, y a medida que él veía que la ley iba cambiando, que el país iba cambiando, él entendió que ya la palabra se había acabado en este país. Ya nadie cree en la palabra de los demás, todo tiene que ser por escrito y con un papel. Antes la palabra era sagrada en Colombia. Bueno, hasta sus contradictores le reconocen que usted es un hombre que le ha imprimido a la política de la costa Caribe ese sello de las nuevas tecnologías. Usted es muy amigo de las redes sociales. ¿Qué pensaba su papá, que tiene poco tiempo de haber muerto de eso, cuando él incluso era hasta enemigo del celular? No lo entendió. Mi padre pierde la gobernación no porque el Departamento del Atlántico no lo hubiera querido. Mi padre pierde la gobernación por la la política mala que hicieron, la propaganda negra que le hicieron en las redes sociales. Mi padre no entendió el poder que tienen los medios de comunicación. Mi padre tenía muy buenos amigos periodistas. Tú fuiste uno de sus grandes confidentes en su vida, pero él no entendió que entre más transparente, que entre menos se le huya a hablar con un periodista, mejor va a ser la vida pública del candidato. Muy pocas personas entienden eso. Si tú miras cuántos senadores tienen página de internet, Víctor, si tú miras cuántos senadores tienen Twitter, si tú miras cuántos senadores tienen email, te quedarías sorprendido. Yo creo que con los dedos de la mano los podría contar. Sí, sobre todo en la región Caribe todavía se hace una política, digamos que muy artesanal en ese sentido. No, Víctor, lo que pasa es que no quieren exponerse. No quieren que le lleguen lo puedan contactar. Es que a través de un email, que cuando a mí me lo escriben, que está en todas mis vallas, me llega a mi celular y yo contesto todos los emails. Hace poco una revista se dio la tarea de escribirle un mail a los 102 senadores y solamente 6 contestamos. Esa es, gracias a Dios para mí, porque el día que todos los congresistas tengan página web y vean la importancia que son las redes sociales, ya no me va a ser tan fácil para mí derrotarlo como lo he derrotado en los últimos 8 años. ¿Usted cree que las redes sociales, este tema de la aldea global de la que hablaba McLuhan, uno de los grandes teóricos de la comunicación, le ha ayudado a poner votos? Me ha ayudado en algo todavía mucho mejor. Hacer justicia con mi nombre, con mi apellido, hacer justicia con mi padre.
porque yo he demostrado a través de la promulgación de las redes sociales cuáles son los proyectos de ley y cuál ha sido mi comportamiento en el Congreso durante 8 años. Yo he utilizado las redes sociales para decirle a todos mis contradictores, para decirle a las personas que me apoyan, aquí está mi hoja de vida, esto es lo que yo he hecho, estos son los proyectos que yo he hecho, los proyectos que he hecho y que hoy son leyes de la República. Estos son un debate de control político. Mostrarle cuál es mi comportamiento en la vida pública. Yo sí he sabido utilizar las redes sociales y yo estoy en campaña a los 4 años a través de las redes sociales. Bueno, permítame que le haga esta pregunta, por supuesto con sumo respeto. ¿Por qué cree usted que a la familia Name en un determinado momento de la historia le pusieron una especie de INRI? Porque hubo equivocaciones, porque una familia que tiene más de 60 años en la vida pública en Colombia tiene un desgaste, porque yo creo que los políticos tienen que saber retirarse al momento adecuado, y porque mi padre nunca cacareó todas las grandes cosas que hizo. Yo hace poco tuve una conversación larga con el señor presidente, donde él me decía, o sea, pero si yo he hecho tantas cosas por este país, ¿por qué tengo las encuestas en mi contra? Yo me lo quedé mirando, me eché a reír y me paré. Cuando iban caminando, él se molestó y me dijo, ¿te estás burlando de mí? Le dije, no, presidente, es que no aguanto la risa. Y yo no quiero que usted se vaya a molestar conmigo. Entonces me dijo, no, dime las cosas. Le dije, lo que pasa es que usted no cacarea tantas cosas que usted ha hecho. Usted no le ha dicho al país o no le ha recordado al país que en su gobierno se le ha dado los golpes más grandes a la guerrilla en su historia. Usted no le ha dicho al país que nosotros tenemos buenas relaciones internacionales con todos los países y con nuestros vecinos. Usted no le ha dicho al país que el desempleo ha bajado un dígito. Usted no le ha dicho al país que la economía ha bajado. Usted no le ha dicho al país que diariamente vale 75.000 millones de pesos mantener esta guerra. ¿Y le cobró por la asesoría, no? No, él es una persona amiga. Muchos pensaron que el día que yo le hice ese homenaje a mi padre, él no iba a venir. Se equivocaron. Y creo que quedaron más sorprendidos con la intervención de él. Hay un amigo suyo que tiene un WhatsApp, dice, toda consulta genera honorarios. Sí, pero no, la verdad que todavía no tengo el honor que me consulten muchas personas, pero las que me consultan les doy los buenos consejos. Bueno, yo sé que hubo un momento de frialdad. Usted dice que conoció al presidente Santos cuando tenía 18 años, que son muy buenos amigos, pero sé que hubo un momento de frialdad entre su señor padre y el hoy presidente. ¿Qué pasó? Tú me vas a hacer meter en problemas, Víctor. No, cuente. Yo creo que el presidente Santos tenía razón. El momento de frialdad es que mi padre siempre fue buen amigo de sus amigos. Y cuando él quedó presidente en el 2010, con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, porque nosotros hemos apoyado a Juan Manuel Santos desde que fue designado. La campaña de designado se la hizo, bueno, él lo contó el día del homenaje que le hicieron a mi papá acá en Barranquilla. La campaña de designado se la hizo mi padre al presidente en el Congreso de la República. En el 2010, en la contienda de Senado y Cámara, cuando yo me lancé, yo tenía 2 candidatos a la Cámara. Uno era el doctor Elmer Santos, que perdió por muy pocos votos. Y el otro era Miguel Amín. ¿Qué pasó, Víctor? Cuando Elmer Santos perdió, que perdió con Eduardo Cristian, mi papá, como siempre acostumbra defender a sus amigos, como siempre acostumbra acompañarlos en las buenas y las malas, le solicitó al señor presidente que tuviera en cuenta la hoja de vida de Elmer Santos. Y el presidente se lo quedó mirando y le dijo, ese hombre te va a traicionar. Y al final, el presidente Juan Manuel Santos tuvo la razón. ¿Y en algún momento su señor padre tuvo tiempo para reconocer que eso era así? Sí,
sí lo tuvo en su lecho de muerte ya cuando ellos hicieron su reconciliación, sí lo tuvo, pero yo creo que mi padre los últimos 2 años vivió con ese resentimiento. Y bueno, a veces no es bueno aceptar, digamos, quién tiene la razón, pero al final la aceptó. Pero hay heridas en el camino. ¿Cómo es su relación con el doctor Elber Santos? No, yo a Elber lo quiero muchísimo. Yo a Elber lo quiero muchísimo. Yo lo que siento es que Elber pensó que con la muerte de mi padre el barco se iba a hundir. Y lo que no sabía Elber, o lo que él no había entendido, es que desde el año 2006, cuando mi padre me permite entrar a mí al Congreso, ya había iniciado un cambio generacional al interior de nuestro movimiento. Muchas de las personas que estuvieron al lado de mi padre al principio no les gustó el tema, me pedían que fuera una fiel copia de mi padre. ¿Que fuera un clon? Sí, que fuera un clon. Muchas veces me hicieron dudar, que yo no me sonreía como mi papá. Que no saludaba con la mano abierta como él. Que no saludaba con la mano abierta como él. En fin, que yo no me... que yo mis posturas eran diferentes, que yo todo el tiempo hablaba con la verdad, que yo era una persona muy cuadriculada. Pero esa misma persona con el tiempo me han dado la razón. Y yo creo que ese cambio generacional que él sabía que debía ocurrir nos permite tener vida política. Bueno, su padre estuvo por 25 años en el Congreso, ¿verdad? 34 años. Ok, 34 años. ¿Cuánto tiempo visiona usted en el Congreso? Usted lleva 2 periodos. A mí me pasa como las mujeres, Víctor, cuando están pariendo un hijo. Ajá. Si tú me preguntas hoy, te diría que no vuelvo más al Congreso después de 2 o 4 años. Pero igual que las mujeres, seguramente el dolor se le va pasando a uno y uno vuelve a lanzarse. Pero yo sinceramente, y te lo digo con mucha sinceridad, porque visito estos municipios, los municipios del Departamento Atlántico, si los barranquilleros una vez en su vida visitaron los municipios, seríamos mejores personas. Es decir, ¿usted quiere ser gobernador? Yo quiero ser gobernador del Atlántico. ¿Pero a corto, a mediano plazo? Mediano plazo. Yo creo que los gobernadores que hemos elegido en este departamento han sido mucho menor a las circunstancias. Yo creo que el tema ese de lo malo que están, de lo mal que están los municipios. Mira, Víctor, yo no sé si tú conoces un corregimiento, pero un día esto te voy a invitar, se llama Arroyo Negro. Claro que sí. Yo creo que la pobreza es una ofensa que usted me hace porque yo me conozco la geografía pero de la es región que, Caribe. pero es que ese corregimiento Arroyo Negro, Víctor, la pobreza le tiene miedo llegar allá. De lo pobre que son. O sea, yo no lo conocía. Yo tengo que decírtelo, yo no lo conocía. Y en esta campaña me propuse visitar todos los corregimientos de este departamento, pues los que no conocía, y he ido a todos. Y yo digo que la política no es tan complicada, Víctor. Yo digo que si había una plata de las regalías que este departamento no había recibido nunca, si había unos dineros de este departamento que nunca se habían recibido, ¿cómo nos vamos a votar en un repoblamiento bovino? Son diferentes planteamientos, son diferentes maneras de ver las cosas. Yo creo que siendo parlamentario y después siendo gobernador de este departamento ayudaría mucho a este departamento a salir adelante. Bueno, volvamos con anécdotas y después le echa los vainazos al gobernador Segebre. Mire, hablábamos a lo largo de esta charla de la relación afectuosa, amistosa que hubo entre la familia Name y la familia Char, tanto así que usted dice que quien lleva a Fuad Char a ser gobernador fue su señor padre, que luego surgen piedras en el camino y todo lo demás. Hoy, ¿cómo son las relaciones entre las dos familias? La verdad no hay unas relaciones, ni buenas ni malas.
Yo con la única persona que puedo tener una relación o que tengo una relación que hace mucho tiempo se ha enfriado por las distancias es con Arturo Char. Fue conmigo, fuimos compañeros de colegio en el Liceo de Cervantes. Y digamos que los verdaderos amigos que uno tiene en la vida, o los amigos que uno tiene en la vida, son los amigos del colegio. Entonces nos conocemos perfectamente, sabemos quién es uno, quién es el otro, cómo actuamos. Digamos que tengo una buena relación con él. Bueno, es decir, hoy la cosa es muy fría. Sí, yo creo que las relaciones son muy, muy frías, pero es por la distancia, además, porque tenemos diferentes formas de ver la vida. Yo quiero es ayudar a Barranquilla, ayudar al departamento, a Colombia, y ellos tienen un grupo empresarial, entonces son dos formas de ver la vida de una manera diferente y eso es lo que nos ha distanciado. Bueno, ¿qué significa su tío? Además usted, su segundo nombre creo que es en honor a él, su tío David, David Name en su vida. Antes de la muerte de mi padre con mi tío teníamos una muy buena relación, una relación amistosa, con gran respeto. Después de la muerte de mi padre, pues nos hemos unido mucho más. Digamos que él ha encontrado en mí, no el hermano, porque tenemos una diferencia muy grande, de 30 y pico de años, pero digamos que ha encontrado esa persona con la cual él puede conversar. Y yo he encontrado algo muy importante que tal vez no lo tenía en mi padre, que es una persona que me puede dar unos buenos consejos. Porque a veces uno de padre a hijo, al papá le da pena decirle cosas al hijo, ¿no? Tener, digamos, una intimidad, una amistad. A mí el que me enseñó todo el tema de la vida y las cuestiones fue mi tío Enrique Pérez, que en paz descanse. O sea, el padre de uno siempre busca al tío, al amigo, para que al hijo le explique, le cuente cosas. Ya eso en la vida normal ahora no, porque los niños desde muy pequeños en el colegio le dan clases de toda índole y le explican todo. Yo creo que los hijos le pueden explicar a uno ciertos temas, pero en el momento, cuando yo viví mi infancia, había muchos tabús, que los tabús se los definían o las preguntas esas comprometedoras eran los tíos o los buenos componedores que usted dice que solucionaban. Es decir, don Enrique fue su sexólogo. No solamente ese, mi amigo, fue la persona que me llevaba al estadio, fue la persona que me inculcó que fuera juniorista, ciertos temas que como con la distancia, mi padre, Víctor, acuérdate que en aquella época, hace 40 años, no había aviones en todo momento, o sea, y muchos de los aviones se estrellaban llegando a Bogotá en el tablazo, o sea, mi papá tenía pánico al avión, y él siempre utilizó el tren, y llegaba a La Dorada, y La Dorada un bus escalera. Mi papá venía cada 6 meses. Pero usted también le tiene pánico a los aviones. Sí, pero lo he controlado, ¿no? Y además que la tecnología ha avanzado tanto que es más fácil estrellarse en un carro que tener un accidente aéreo. Bueno, ¿qué música le gusta? A mí me gusta mucho el merengue, el vallenato clásico. A mí no me gustan los yuqueros esos que suenan aquí ahora, o sea... Pero Pipe Peláez lo nombra, ¿usted? Pero Pipe Peláez toca un vallenato romántico. A mí me gusta el vallenato de guitarra de Pipe Peláez. Soy su amigo y bueno, he aprendido a conocer el vallenato por él, el vallenato de guitarra, que muy pocas personas lo conocen. Y bueno, me gusta el reggaetón bastante. ¿Pero lo baila o qué? No lo bailo, pero me gusta toda esa música, Don Omar, y toda esa cantidad de cantantes me gusta. Bueno, ¿qué hace en sus tiempos libres? Dedicárselo a mis 3 hijos, hasta el último minuto, porque primero tengo muy poco tiempo libre y segundo tengo muy poco tiempo para estar con mis hijos, entonces yo he tratado de como no tengo tanta cantidad, tener buena calidad de tiempo con ellos. Bueno,
si Santos, si usted se encuentra, que se encuentra muy a menudo con el presidente Santos, y además de esos temas de imagen, ¿qué le recomendara al presidente Santos si se reelige que hiciera por esta región, que usted la conoce palmo a palmo? Mire, yo le recomendaría cosas por el país. Primero, que Colombia es un país de regiones. Y el gabinete que tiene y que ha tenido el presidente por mucho tiempo ha sido un gabinete santafereño. No tengo nada contra el tema, porque si hay alguien que tiene buena relación con la gente de Bogotá, soy yo, con el santafereño, que usualmente le decimos cachaco, ¿verdad? Pero Colombia necesita una descentralización importante. Colombia necesita que le tengan en cuenta a las regiones, a la región Pacífica, a la región Caribe. Nosotros somos varios países en uno solo. Nosotros nos parecemos más al Caribe, a las islas del Caribe, nos parecemos más a cierta región de Venezuela que a la región andina. Y necesitamos mejores representaciones en el gabinete, necesitamos mejor inversión. Yo le abono y le creo al presidente que las dos promesas que hizo en campaña al Caribe colombiano las está cumpliendo. La primera, la vía de la prosperidad, con todos los problemas que tiene, porque él lo que hizo fue impulsarla. Ya el tema jurídico o el tema de cómo se hace la obra, ya eso le toca, digamos, a la ministra y a todo ese tema, pero él prometió sacar adelante ese proceso y lo está cumpliendo. Y el otro tema que les prometió la región Caribe es recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y yo veo que ha hecho todo lo posible para que esa licitación internacional salga adelante. ¿Qué hace cuando se encuentra con el expresidente Álvaro Uribe, con quien su familia y usted tuvieron una magnífica relación personal y política? No, yo tengo una buena relación con él, Víctor. Yo no voy a negar. Por supuesto estoy muy molesto, no con él porque sea adversario mío como candidato al Senado, pero estoy molesto con él porque él debió respetarse a sí mismo, él debió seguir con la figura presidencial. Yo creo que muchas de las buenas cosas que él hizo a través de estas polémicas, a través de estos enfrentamientos personales que ha tenido, ha hecho que su popularidad, ha hecho que su imagen se vea tachada. ¿Pero usted no cree que la deslealtad de la cual él habla pudo llevarle a ese escenario? Víctor, pero yo te hago una pregunta. ¿A quién le cabe en la cabeza que una persona que uno elige va a ser igual a uno? Eso no. Yo te pongo un ejemplo muy claro. El estilo de Elsa, la alcaldesa de Barranquilla, es completamente distinto al estilo de Alejandro Char. En muchas ocasiones escuché que Elsa era desleal con Alejandro Char, y yo siempre defendí la teoría que son dos personas diferentes. Son dos personas de gobernar de una manera diferente. Nadie puede pedir que Juan Manuel Santos fuera el títere de Álvaro Uribe Vélez. Aquí necesitamos un presidente diferente a Uribe para este momento. Uribe fue el mejor presidente que ha tenido este país en su momento, en el momento de la inseguridad, en el momento de enfrentar a la guerrilla, en el momento de darle impulso a este país. Pero yo creo que el momento de Juan Manuel Santos es un momento bueno, un hombre que le cabe el país en la cabeza, que sabe mucho de economía, que sabe mucho de relaciones internacionales. Cada presidente tiene su propio momento. Bueno, por último, para cerrar este diálogo ameno que hemos tenido con usted, senador, cuando usted ya le ponga punto final a su vida política, si Dios y los electores lo premian siendo gobernador, ¿hasta ahí llegó políticamente la Casa Nave? A mí no me trasnocha el tema de la Casa Name. Eso es un mito que le agradezco a muchas personas que hayan hecho de eso un mito, porque dicen los Name. Me da pena con todos esos Name que no ni conozco, que en Colombia son muchísimos.
cuando hablan de los NAME, porque los involucran cuando a toda una familia, es como si tú dijeras los Pérez. Mira el directorio telefónico de Barranquilla y creo que donde más Pérez hay en el directorio en Barranquilla. Pero a mí no me trasnocha eso. Yo fui comerciante también, tú sabes que tuve almacenes, tuve fábricas de textiles y yo en las dos cosas me siento inclusive en el tema empresarial mucho más, me siento liberado, me siento como persona mucho mejor que en el tema político, porque es que la política es muy dura, Víctor. Bueno, senador, de nuevo gracias. Mire, entre al navegador www.video76online.com y allí ve este programa. Muchas gracias y bueno, espero que te haya gustado mi respuesta, pues no he dejado nada en el tintero, Víctor, porque me has hecho meterme en un lío porque el tema del doctor Elber Santos, ni siquiera el presidente lo había querido sacar públicamente y bueno, tú eres un buen periodista, hoy me sacaste ese secreto que teníamos. Bueno, en la próxima oportunidad tendremos más personajes aquí en video76online.com.